Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches. Muchas gracias por la fidelidad siempre demostrada para con nuestro programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo, un programa del Club de Ideas, donde el eslogan de Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los grandes temas nacionales es un poco el propósito que nos guía en este programa semanal, que lo tenemos acá por el canal de 5 días, el canal 16 de Tigo, entre 20 y 21 horas generalmente los martes, y generalmente estoy, valga la redundancia, acompañado de mi compañero de camino, Eduardo Nakayama, que hoy no está en Ciudad del Este dando algunas conferencias. Yo no estuve en la semana pasada, estaba en el exterior, y hoy vamos a abandonar un poco el tema político específico, o propiamente dicho, político, y vamos a entrar a conversar con un invitado especial, un urbanista, un arquitecto paraguayo de larga trayectoria, y vamos a decir entonces hoy que es imposible ser paraguayo y no tener alguna preocupación, alguna inquietud o algún grado de curiosidad por probablemente el fenómeno social, el fenómeno infraestructural y el fenómeno territorial, el fenómeno político también seguramente, más importante de la sociedad paraguaya de los últimos tiempos, que es el acelerado proceso de urbanización en el Paraguay y el caos urbano alrededor del área metropolitana, sobre todo de Asunción, en donde viven más de 2,5 millones o casi seguramente 3 millones de paraguayos. Entonces damos la bienvenida a Gonzalo Chalo Garay, quien está aquí a mi derecha en el día de hoy. Él es urbanista, conocido por casi todos, seguramente los telespectadores, y gran conocedor él de la problemática urbana y de las ciudades. Buenas noches, Chalo. Hola, buenas noches, un gusto estar acá nuevamente. Ya estuviste acá en nuestro programa alguna vez, creo que Sí. con Eduardo, ¿verdad? Sí. Estuvimos conversando sobre varios temas alrededor del urbanismo, alrededor de las ciudades. Gonzalo, desde 1991, más o menos 1992, la sociedad paraguaya pasa por primera vez a tener 51% de ciudadanos o de población que viven en las ciudades y 49% de paraguayos que viven en áreas rurales. Hasta 1990-91 era al revés. 49% vivían en las ciudades y 51% vivían en áreas rurales. Y hoy es al revés. Sin embargo, hoy, según estuve mirando algunas estadísticas con el director general de la Dirección de Estadísticas y Censos, y él me dice, Víctor, ya estamos en un 65% de paraguayos viviendo en áreas urbanas y apenas 35% en áreas rurales. ¿Qué es la ciudad, Gonzalo? La ciudad es muchísimas cosas, pero la ciudad es un gran atractor y la ciudad es sinónimo de oportunidad. ¿Es un fenómeno social? No, la ciudad, ¿O es un fenómeno físico? No, la ciudad es un hecho complejísimo. Y contanos un poco.
Dijiste al principio, hoy no vamos a hablar de política, hablar de la ciudad es hablar de política. La ciudad, ¿Metí la pata entonces? no, la ciudad es un hecho político. En primer lugar. Por eso está la palabra polis. ¿Qué quiere decir poli? Quiere decir política, pero quiere decir ciudad también. Ciudad también. Y claro, está civis. ¿Qué quiere decir civis? Ciudadanía, sociedad, pero quiere decir también ciudad. Y está civilización. Y está la palabra urbs, urbe, urbanismo, ciudad. Urbis. Claro, entonces la ciudad es un hecho. ¿Y qué es urbis? Es el territorio, es la parte, parte física física de la ciudad, como la civis es la parte de el software, la gente, la sociedad, las personas, y la polis es el gobierno de todo esto, y esto es aplicable a la ciudad, al territorio, al país, a la región, al mundo. Entonces la ciudad es un hecho sumamente complejo, es un hecho físico, es un hecho social, es un hecho político, es un hecho económico, es un hecho urbanístico propiamente tal, es un hecho funcional, es un hecho histórico, es un hecho semiológico, en fin, es un hecho sociológico. Significado. Claro, la historia de una sociedad, de una nación está escrita en las ciudades. Ahora, el área metropolitana de Asunción es una ciudad. ¿Qué quiere decir metropolitana? Porque son varias ciudades que hacen a un área, a un aglomerado. Claro, la metrópoli es la aglomeración de varias ciudades que tiene una escala y un desarrollo, una extensión territorial. Tenemos que definir qué es ciudad también, o deberíamos, porque en muchos casos son simples conglomerados. Sí. Desordenados. Que claro, que están absolutamente con una cantidad de deseconomías y de una cantidad de disfuncionalidades y de falta de sostenibilidad, ¿verdad? Es el caso de la mayoría de las ciudades del tercer mundo y es el caso también del Gran Asunción, ¿verdad? Un lugar donde hay muchísimos problemas y donde no se hacen las cosas que hay que hacer. Si pudiéramos nosotros al área metropolitana de Asunción, donde está San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Limpio, Lambaré, etcétera, Capiatá, Itagua y otros más, hacer un análisis en las tres perspectivas que dijiste. La ciudad como fenómeno urbis, físico, la ciudad como fenómeno polis, gobierno, y la ciudad como fenómeno civis, sociedad o ciudadanía. ¿Cómo le calificas a cada una de estas tres dimensiones hoy en el área metropolitana de Asunción, cualitativamente hablando? Y bueno, en el caso de la polis no existe una institucionalidad, no existe un gobierno de la región metropolitana, que son muchas más ciudades, en Asunción más unas 30 ciudades, que primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, dependiendo de cómo lo midas. Entonces, si no tenemos ninguna institucionalidad, ¿qué quiere decir que no hay ninguna institucionalidad? Quiere decir que no hay nadie que se ocupe, que tenga la atribución, que tenga la función, que tenga el financiamiento para ocuparse de coordinar todo esto. Esto no quiere decir que no tenga que haber las municipalidades locales, los gobiernos locales, pero en lugares donde funcionan las metrópolis hay una instancia supraciudad. Claro, claro, de distintos modelos, hay muchísimos modelos, pero hay alguien que está, o alguienes que están trabajando esto, que están coordinando, que están haciendo ese trabajo. Desde el punto de vista de la URSS, bueno, tenemos unos pasivos gigantescos en todo lo que es infraestructura, en todo lo que es transporte público, movilidad. ¿Cuánto más o menos suma ese pasivo? Ese déficit en plata, vamos a hablar en plata. En el ambiente, bueno, al ambiente nosotros le debemos en el Gran Asunción más de 3.000 millones de dólares probablemente, que eso ¿qué quiere decir que le debemos? Que los arroyos están todos contaminados, no existen plantas de tratamiento de aguas cloacales, tampoco existe un buen sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. La movilidad del transporte público es excesivamente deficiente. Entonces, en el tema ambiental, recuperar esto. Los pozos ciegos del Gran Asunción son tantos que están contaminando
la napa freática y los acuíferos, eso es gravísimo. Bueno, si tenemos que ponernos al día con esa tarjeta de crédito, son entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Que no hicimos. ¿Por qué pasó eso? Esto que vivimos hoy es efecto de lo que no se hizo en décadas anteriores. Ahora, ¿eso es responsabilidad de la Polis o de la Civis? Es principalmente de la Polis, pero en tu tercera pregunta me decís de la Civis. Y bueno, yo veo que nosotros tenemos un bajísimo capital social. ¿Qué quiere decir capital social? Y capital social es la calidad de una sociedad que se mide por distintos indicadores. Uno de los cultores, difusores de este concepto es Bernardo Klicksberg, no es el único. El argentino. Claro, y cuando una sociedad es de calidad. Una sociedad de calidad es cuando confía en los otros, cuando tiene asociatividad, quiere asociarse, quiere emprender, cuando confía en sus instituciones, cuando confía en sus políticos. Y acá es bajísimo. Hay una serie de indicadores, pero acá sabemos cómo es la cosa. Cuando esa sociedad también tiene gente con buenos niveles de capacitación, ¿verdad? Capital humano. Gente. Claro, entonces son muchos factores, varios indicadores son los que te miden el capital social y nosotros en eso también somos débiles. Y es importantísimo el capital social porque se piensa que todo lo tienen que hacer los políticos y no es así. Los países que funcionan, las ciudades que funcionan no solamente porque tienen políticos de calidad. Tienen políticos de calidad porque tienen sociedades de calidad que producen esos políticos de calidad. Y además esas sociedades le exigen a la polis que funcionen como tienen que funcionar. O sea, ¿cuál es primero causa y efecto? Y viceversa, por supuesto. La gallina. Es una acción recíproca y cíclica. Claro, y viceversa. Si se tiene un gobierno de calidad, políticos de calidad, el famoso ejemplo, Curitiba, por ejemplo, Lerner. Bueno, eso condiciona a que esa civia, que la gente también, bueno, tiene un lugar limpio, lo respeta, tiene lugares ordenados, se respeta la normativa urbana, se respeta las leyes de tránsito, etcétera, porque eso va creando una cultura también, eso, o sea, se inciden recíprocamente. Hay un tema, dicen algunos que una de las medidas, uno de los indicadores del capital social es la presión tributaria, la calidad y la cantidad de las recaudaciones, impuestos, en un país determinado, en una ciudad determinada. Yo te cuento, Chalo, que la presión tributaria en Paraguay en el 2017 fue 9%. Después está entre el 10, 11, 12, 13%. Es muy baja, eso no da ni para compensar los déficits infraestructurales que vos decías. Pero cuando vos le decís a alguien en una ciudad, cualquiera, puede ser en Asunción, en cualquier ciudad, ¿por qué los impuestos no se pagan? ¿Por qué evadimos el IVA? ¿Por qué el IRP se evade? ¿Por qué se evade el IRASIS? ¿Por qué se evade el impuesto inmobiliario? Después te voy a contar cómo se evade el impuesto inmobiliario. Te dice el ciudadano, bueno, pero la ciudad es un caos, es un desastre el Poder Ejecutivo Nacional, es un desastre el Poder Ejecutivo Municipal o los poderes ejecutivos municipales. Por lo tanto, yo no voy a pagar impuestos hasta que vea las inversiones con mis propios ojos. Modelo Santo Tomás, creo que era, ver para creer. Sí. Tomás Vera. Sí. Entonces ahora te pregunto, ¿cuál es primero? ¿Pago primero el impuesto para ver o veo y después pago? Bueno, linda pregunta. Argel también. Sí. Un indicador de capital social también es el cumplimiento de los deberes que uno tiene, entre ellos le pagar el impuesto. Sí. Ahora, por supuesto, en esto que vos explicaste, en vez de generarse un círculo virtuoso, sí, se genera el círculo vicioso. Claro, la desconfianza mutua. Con esa rebelión, con esa cosa que también es atendible. ¿Por qué te voy a estar dando plata si vos lo que me estás ofreciendo es altamente deficiente? Y todo lo que pago va a gastos entonces se convierte, corrientes. Claro, entonces se convierte en un círculo vicioso. Ahora bien,
Eso es un proceso, eso se tiene que ir reconstruyendo y se tiene que ir justamente con cualquier proceso de este tipo, es generando confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Y se genera con hechos, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente se empieza a cambiar esos patrones culturales viciosos por patrones culturales, sociales virtuosos. Y es un proceso que hay que hacerlo. Ahora, no olvidemos también que tenemos otras cuestiones, porque vos me decís el 9% no alcanza. Yo no sé si alcanza o no alcanza, pero no nos olvidemos históricamente los procesos de cómo es la estructura de los presupuestos públicos, llámese municipalidad, llámese gobierno nacional. ¿Cómo es? Y vos sabés bien cómo es, qué porcentaje, incluso está maquillado y disfrazado, qué porcentaje realmente va a gastos fijos. Gastos rígidos. Y a 80, gastos, 85, sí, gastos fijos. 70 Sí, para arriba. bueno, ¿y cuánto te va quedando? Nada. Hay otros factores que, eso se llama clientelismo, prebendarismo, gigantismo del Estado. Hace más de 30 años fue el golpe y acá hubo reforma del Estado. Algunas pequeñas cositas, pero el Estado no está reformado, para nada. Para nada, eso lo vivimos, lo sufrimos todos los días. Eso hace una ineficiencia, eso genera condiciones para, no nos olvidemos de la corrupción. También, enorme. ¿Cuánta plata se ha ido? ¿Cuánta plata en vez de encauzarse donde se tenía que encauzarse ha ido a otro lado? ¿Cuántos proyectos que no había que hacer se hicieron porque sí o se siguen proponiendo porque sí, porque me piace? Y bueno, entonces son procesos que hay que ir generándolos. Y en eso yo creo que es muy importante el rol de la sociedad. Eso es imprescindible. El involucramiento, la participación de los distintos, de la sociedad a través de sus actores, evidentemente, ¿verdad? A través de sus organizaciones gremiales, sociales, empresariales, académicas, culturales, etcétera, es eso. Y en ese tema, evidentemente, en el rol de esa CIVIS, en ese compromiso que tiene que haber, en esa capacidad de crear incidencia en las cosas públicas, dentro de la pirámide socioeconómica, por supuesto, la parte que está más arriba tiene mucho más la élite. Pero por supuesto que tiene mucho más, tiene mucho más obligación que el resto. Eso es así, una obligación por supuesto que es moral, ¿verdad? ¿Y cómo es la élite paraguaya? La élite paraguaya, yo no tengo el diagnóstico ni la radiografía, pero podemos ver también Los así, cambios no hacen las masas, ¿verdad? Hacen las élites. la historia de la humanidad generalmente surgen los líderes, ¿no? Y los líderes generalmente surgen de ciertos niveles, y eso generan muchas veces movimientos que son masivos, ¿no? A veces para bien, a veces para mal. Nuestra sociedad es una sociedad desestructurada. Yo veo que nuestra sociedad es desestructurada y yo veo que para mucha gente del nivel socioeconómico alto, y el eslogan es: yo no me meto, y punto, y ya está. Y el mundo termina en la vereda de mi casa, y en mi muralla altota, con alambre, con cámara, con guardia, etcétera. Termina ahí. Vos, Chalo, tenés una... En muchos casos, no en Sí, todos. sí, En sí. otros casos uno ve que gente de los niveles socioeconómicos más altos sí se involucran, se meten, se crean organizaciones, como Sí, sí. vos has participado de muchas, yo he Muchas, sí, participado de sí. muchas, Mira, etcétera. Yo sé que por tu edad, que sos joven todavía, Sí, y por la mía, vamos a reírnos un poco de nosotros mismos. Vos y yo somos y fuimos niños, después adolescentes y después jóvenes, en los años finales de los 60, los 70, los 80, éramos jóvenes, teníamos toda la polenta, burlábamos bajo, luchábamos contra la dictadura, vos entre ellos también. Y a veces me solés mostrar fotos vos de la sociedad azucena, ahora estoy hablando ya, en donde los líderes hicieron una ciudad
mucho más amigable, mucho más estructurada, mucho más ordenada que hoy. Vos me solés mostrar fotos Sí. y me decís, la sociedad ya hizo. Sí. Estoy hablando de Ullari, Bruno y otros más que vos podés contar un poco. Y vos viajabas en tranvía, por ejemplo, yo también. Yo me iba a la Escuela República Argentina en tranvía. Yo también. Y vos te ibas a tu curso de inglés en tranvía. Y te ibas a mirar las chicas seguramente. También. Hacías también eso seguramente. Calle Palma. A la calle Palma. Y todos hacíamos eso en tranvía. Sí. O en micro. Sí. O caminando o en bici. En bici. Hoy yo veo los colegios, los padres estacionan en triple fila, no en doble fila. El Mitaí no puede más caminar a la escuela. No sé qué le pasó a los Mitaí. Pero cuando nosotros yo éramos Mitaí. En los colegios privados nomás. Yo era solo los colegios privados. En triple fila, en doble fila Sí. es el tipo que es ordenado. Sí. Después el que viola ya es triple fila. Sí. El ordenado en doble fila. Y el Mitaí No, el parece un el minusválido. ordenado no está en doble fila. El ordenado está en la fila pegado a la vereda, pero de ese lado está prohibido estacionar. Bueno, Después viene doble fila y después entonces, viene los papás, triple entre fila. ellos yo, Mm. ¿verdad? Papá de varios chicos, también con sesgos de desorden. Te pregunto, ¿qué es lo que le pasó? A la otra vez le pregunté a Nakayama, ¿qué es lo que le pasó a la sociedad paraguaya que parecería que era mejor que hoy, incluso en la dictadura? No, mira que no digo que la dictadura es mejor que hoy, ¿eh? Pero ¿qué es lo que le pasó? Hay un montón de papás malcriados que le llevan a su hijo malcriado y por poco no se suben sobre la área para que y no camine 200, 300, 500 o hasta... Yo llegué a caminar tranquilamente 10 cuadras para irme al colegio y a la Escuela de la República Argentina, que vos conocés, si vos vivías por ahí en los alrededores. ¿Qué es lo que le pasa hoy entonces a la sociedad? Bueno, Tanto a la polis, y ahora te hablo de la civis también, de la sociedad. bueno, vos me hablaste Te hablé de muchos la temas, pero el foto, tranvía, de- por ejemplo, era algo civilizado. Y la bicicleta también cuando éramos mitad ahí. Bueno, nosotros tuvimos, o esa ciudad que vos hablás, hizo la sociedad del 900, ¿verdad? Y es la ciudad de 1920, 1930, 40, basta mirar las fotos. La escalinata y eso. Asunción tenía una red de tranvía, pero espectacular, que era de una compañía inglesa. Asunción tenía Mariscal López ida y vuelta, se iba hasta San Lorenzo. España tenía un tramo, Con energía eléctrica, ¿eh? sí, y después subía al tranvía, se iba por Palma, subía a Subía Colón, Colón, entraba llegaba al Carlos estadio, Antonio López, llegaba. Entraba en Carlos Antonio López, daba la vuelta, volvía y bajaba por Montevideo, subía por Estrella y después agarraba otra vez Mariscal López o España y llegaba hasta... Por Boyani se iba. Sí, sí, sí. Llegaba hasta Fernando La Mora, perdón. Hasta Fernando La Mora adentro llegaba el tranvía. Y bueno, Espectaculares. bueno, entonces teníamos una ciudad, claro, es otra escala, es otro nivel de problema. Pero lo mismo, así como la ciudad era otra escala, la sociedad y el Estado también eran otra escala. Sin embargo, aparentemente hacían muy bien el deber. ¿Se entiende? Las dos cosas eran de una escala menor, pero el resultado era infinitamente mejor. Pasan muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas es que la cultura importa. Importa. La cultura importa. El libro recopilado por Samuel Huntington, Culture Matters, la cultura importa muchísimo. Y la cultura se va haciendo, no se hace en un día. Y bueno, y la cultura también es producto de la historia. Y nosotros tenemos la nuestra. Y lo que estamos teniendo hoy, bueno, mucho de eso es consecuencia de esa historia. Entonces surgen distintos patrones culturales y bueno, algunos nos gustan, otros no nos gustan. Pero es así la cosa. También los presupuestos me parece que son escasos y la capacidad de gestión también es limitada para una urbis, como vos decís, o mucho más compleja. Asunción tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. Se recauda la mitad, 100. El otro 50% se evade. ¿Vos sabés cómo evaden los muchachos? Algunas cosas me imagino, otras no. En todo el Paraguay, y no solamente en Asunción,
hay más o menos 5 patologías. Especialización de todos los paraguayos para evadir el impuesto inmobiliario nomás. Después podemos hablar sobre el IRASIS. La calidad de la URBIS quería contarte. Lo primero es baldío construido. ¿Sabes cómo es baldío construido? Está construido, pero del registro municipal está como baldío. Y vos te vas y mirás y hay un edificio de 3 pisos ahí, pero hace décadas está ahí, baldío construido. El segundo es construido subregistrado. Ese es, el tipo ya construyó 300, el ciudadano o la ciudadana, y declara 100 o 150. Hizo sus 150, hizo la aprobación de su plano, sobre eso paga el impuesto inmobiliario, pero él tiene 150 más que él no declara. Es construcción MAU. El tercero es cédula marrón. ¿Sabes lo que es cédula marrón? No. El ciudadano agarra, construye y presenta el plano, se le aprueba, paga el 20% del impuesto inmobiliario y nunca más finiquita la terminación de su obra. Y entonces él, cuando se va al inspector, dice, yo tengo acá, yo ya metí ya mi carpeta, está en mesa de entrada, entró ya en la municipalidad de Fernando, por ejemplo, ni siquiera solo, en todas partes hay eso, en San Lorenzo. Entonces el inspector dice, vos tenés ya, sí, ya metí ya. Entonces él está con cédula marrón. ¿Te acuerdas de cédula marrón? Sí. No, es semi-MAU. Pero no es. Pero no es. Después hay el otro que se llama terreno municipal invadido por el sector privado. En todos los municipios de Gran Asunción y en Asunción, el sector privado, seccionales coloradas, en primer lugar, y un montón de supermercados, hoteles y particulares invadieron plazas, invadieron terrenos de la municipalidad y está a nombre de la municipalidad ese terreno, tiene la cuenta corriente central a nombre de la municipalidad de Luque, pero allí está la casa de algún señor. Ese señor tiene mucho poder y nada le puede decir el intendente. Entonces ahí ya hay 4 o 5 por ahí. Y así por delante. Entonces hay un serio problema de formalización de lo que Hernando de Soto llama el misterio del capital. El misterio de capital o el capital muerto. Hernando de Soto dice que el hecho de que no estén titulados en su real dimensión los activos inmobiliarios hace que haya un montón de riqueza subcuantificada, subregistrada, y que no le sirve al ciudadano, por ejemplo, para ir a poner en la cooperativa universitaria o en el banco de garantía para que él obtenga un recurso con el cual él pueda incrementar su patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón los paraguayos, Chalo, no queremos tener el título de propiedad real, a su valor real, de nuestro terreno y de nuestra casa o de nuestro edificio adentro? Bueno, yo no soy sabio, lastimosamente o por suerte, pero también me imagino que son cuestiones culturales. Nosotros hacemos las leyes porque hay que hacerlas, pero no para cumplirlas. Pero está bien tener la ley, sabemos que hay que tenerla, pero no es que se hizo la ley para cumplirla. No, se hace la ley porque tenemos que estar ayornados y tenemos que estar adornados por la ley. Y eso tiene que ver con esa cuestión también. Después, sacar ventaja, vos mismo decís, si no está registrado, el paga no menos, paga, etcétera, etcétera. Y finalmente volvemos al tema inicial del capital social y cultural. Cuando me preguntaste anteriormente, me hiciste otra pregunta y hay que ser justo también, ¿verdad? ¿Por qué la sociedad hace lo que hace y no hace lo que no hace? Yo insisto con este tema. Quien más compromiso tiene que tener con los cambios para bien en un país, o en un sector, en un grupo, en el mundo, son la gente que están que están arriba, que han solucionado sus problemas, todos sus problemas sus necesidades básicas terrenales, no, mucho más que eso. Entonces existe, pero como te digo, eso no puede poner por ley. Eso ya es una cuestión de convicción, es una cuestión de compromiso, una cuestión
personal ética, es una cuestión moral de un grupo. Y bueno, y no es así, porque tampoco podemos culparle a la gente en nuestras sociedades de Latinoamérica, tercer mundo, le podemos culpar a la gente que está sobreviviendo, que son la mayoría. Claro. Cuando vos mirás la pirámide, bueno, ¿qué 20% de pobreza en el Paraguay. En la época de el señor Nicanor Duarte Frutos, 48%, bajó bastante. Desde el 2000, ¿cuándo agarra Nicanor? 2004. Hoy estamos en 2019, baja del 48 al 20. Todos los presidentes bajaron la pobreza según la Dirección General de Estadísticas y Censo, excepto el último presidente antes del actual, que subió la cantidad de pobres en 143.600 pobres nuevos. Pero volviendo al tema, ¿vos sabías en qué territorio o en qué espacio geográfico? Paraguay pues, es un país multinacional, también hay muchas naciones, hay muchas culturas viviendo acá. Están los menonitas, están los japoneses, están la cultura fronteriza, Ciudad del Este y Pedro Juan. Está la cultura argentina fuertemente arraigada en la frontera aquí del río, en el litoral del río Paraguay. Pues, somos todos medio argentinos, Encarnación, etcétera, etcétera. Asunción, no sé qué cultura tendrá, de mezcla de diosa y pantera, ¿verdad? Porque acá venimos un receptáculo. Y ahí voy. ¿Vos sabés cuál es el territorio donde menos la gente evade? Y donde todos los ciudadanos o la mayoría quieren que el intendente le cobre el impuesto inmobiliario sobre el total de lo construido. Y supongo, adivinador. No, y supongo que son esas zonas ahí del sur, por ejemplo, hacia Santa Rita y todo eso. Supongo que sí, supongo que es por ahí. Cierto, acertaste. Supongo que es eso. Y yo me suelo preguntar, ¿por qué en Santa Rita, el municipio más formalizado, La Paz, que entre paréntesis es el de más alto per cápita, ingreso per cápita de Paraguay? La región es la más alta ¿Conocés per La Paz? cápita. Allá en el sur. De paso, pero la región toda, esa es la región, si vos Itapúa. medís, el PIB de ese lugar es infinitamente más alto que el PIB de Asunción, o de Caguazú, o de claro. Guairén. Bueno, la zona sur, y a lo mejor algunos guaireños, itapuenses nos están viendo. La zona sur del Paraguay es donde hay mayor declaración real y menos inmuebles MAU. Y una vez le pregunté a un sociólogo y me dice, lógico, el duro somos nosotros, dice, que hacia este lado, como decimos los paraguayos, hacia este lado, Gran Asunción, grandes evasores somos, profesionales somos, y somos muy vivos, porque nos pagamos el impuesto inmobiliario que es 1, 2, 3 millones de guaraníes, o 4 o 5, o $1.000, 6 millones de guaraníes. Pero somos muy vivos, nos ahorramos esos 6 millones de guaraníes por año. Pero nosotros no tenemos la posibilidad, como sí tiene una persona de La Paz o de allá de hacia donde está Upiza, no sé cómo se llama, Fram y eso, donde el tipo sí tiene su capital inmobiliario 100% declarado, paga todo el impuesto, pero él con eso cada año se hace más rico, porque él con eso, él se va al banco, el banco le considera de que él es un sujeto de crédito y él engorda chancho todos los años cada vez más, y él en la cooperativa de Upiza o en miles, decenas de cooperativas de Oenau, él se está convirtiendo en un empresario. Dice que es la cultura anglosajona versus la cultura cachiay mía y tuya. ¿Verdad? Yo por lo menos me considero así, evasor también, de hacia este lado del Gran Asunción, estoy haciendo una metáfora, donde somos todos vivos y nos creemos todos Superman. Bueno, volvemos, es un tema cultural, de alta incidencia cultural. La cultura anglosajona es una y la cultura nuestra es otra. Sí. La latina y la mestiza es otra. Vos sos italiano, ¿verdad? Sí, no, pero... Y yo soy español. Está bien, soy italiano, o sea que español, somos grandes pero duros. soy paraguayo también y soy más mezclas tenemos. Pero ahí está creado el círculo virtuoso, que es el mismo círculo que funciona. ¿Por qué salen siempre como los primeros países del mundo? Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Escandinavos, Holanda. Hay un acuerdo cultural, hay una cuestión ahí de... No se les pasa luego la cabeza, o sea, al que se le pasa es la excepción, sí. Al que se le pasa hacer mal las cosas. Ahora, vos me preguntaste qué se puede hacer, cómo se puede hacer
hace un rato, y yo suelo citar algunos ejemplos. Singapur es un ejemplo. Singapur salió pero no hace tanto, hace 40 años comenzó el proceso. Benjamín Fernández Bogado te va a dar un beso si es que le hablas bien de No, Singapur. Singapur es un Pero no te olvides ejemplo. que ahí hay un dictador. No importa, y bueno, pero ¿y cuántos dictadores hubo en Latinoamérica? Y en Paraguay también. Y bueno, entonces no es un problema de dictador. Singapur lo que tuvo un gobierno fuerte, un gobierno que ordenó, un gobierno que tuvo un proyecto de país y que lo construyó. Singapur, vamos a otro. Gobierno fuerte en Corea, Corea del Sur. Corea del Sur, vos hablaste de nuestra niñez. Sí. 1960, fines del 60, 70. Muchísimos coreanos había en Paraguay. El coreano de la esquina era el almacenero. Sí. Y No no, tenía tu coreano también. claro, pero no era muy bien, no era muy querido el Sí. coreano. Era como Nos burlábamos todos. de agua extranjero, ahí los tipos laburaban como una bestia. Bueno, cuando eso Tanto rico hoy. el PIB de Corea y el PIB del Paraguay variaban unos dólares. Uno era 4.50 y el otro era 4.60 per cápita. Digo números reales, ¿eh? Digo números reales. Bueno, ellos hoy tienen un PIB de más de 35.000 dólares per cápita y nosotros estamos con 5.000. 5. ¿Eh? Algo habrán hecho. Entonces Abrían su defensa. miremos esos ejemplos. Pero a mí que no me digan nomás que no, los dictadores, no. A Latinoamérica y al tercer mundo le han sobrado dictadores. Lo que más le sobra son dictadores. Bueno, vamos a ir a un corte, breve corte, y a la vuelta vamos a hablar con Chalo Gonzalo Garay, arquitecto y urbanista, sobre Gran Asunción. Los problemas principales y las soluciones principales, los intereses mayores y los intereses menores de los grupos de interés, de los grupos de presión, de la ciudadanía, etcétera, y algunas soluciones probablemente para el caos, que es gratis, y el orden, que es oneroso. En todo emprendimiento, en cada esfuerzo de los microempresarios está el futuro de nuestro país. El BNF te ofrece el beneficio de su exclusiva línea de créditos para microempresarios, destinado a la adquisición de activos fijos o para capital operativo, a solo 12% anual, hasta 5 años de plazo y a sola firma. Línea de créditos para microempresarios, otro beneficio del BNF. Acércate a una de nuestras 80 oficinas en todo el país o contactanos en nuestras redes sociales. En Tigo Business sabemos que cuando tu negocio está conectado, no tiene horarios y que necesita soluciones ágiles. Así, tu empresa no para de crecer. Conecta tu negocio a la mayor velocidad por 225.000 guaraníes con Tigo Business. Informate más llamando al asterisco 611 o ingresa a la web. Tigo, en todo lo que te mueve. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión.
Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. ¿Estás listo para convertir tus... Tomando agua acá. Volvemos con Gonzalo Chalo Garay, urbanista. Y decíamos antes del corte que queríamos preguntarle a Chalo ahora, Asunción y Gran Asunción, el caos urbano se ha instalado, el déficit habitacional, 4.000 millones, habitacional e infraestructural, 4.000 millones de dólares, movilidad, agua, saneamiento, calles, puentes, caminos, plazas, iluminación, etcétera. Y ese caos crece y le queríamos preguntar entonces a Chalo qué se podría hacer. Pero vamos a comenzar por Asunción primeramente. Asunción tiene 520.000 habitantes, Chalo, y de ellos 100.000 viven o malviven o superviven o sobreviven, herea, en el barro, en un charco que de vez en cuando se seca y de vez en cuando se vuelve charco otra vez, que es la franja costera de Asunción. Vos que sos un veterano, ya luchador de la franja costera, ¿qué se hizo, qué se está haciendo y qué se puede hacer? Bueno, una aclaración conceptual nomás. La gente que vos mencionás vive en lo que se llama los bañados de Asunción. La propuesta que se hizo, que son zonas inundables, como creo que todo el mundo acá por lo menos sabe, la gente que no es de acá. Dicen. Sí, claro. Brutal. Claro, es el 20% de la población de Asunción hoy día. Eso se llama, son los bañados de Asunción, bañado norte, bañado sur, zonas inundables. La franja costera el nombre viene del plan maestro de la franja costera, que fue la propuesta, que fue la solución que se propuso ya en la década del 90, para resolver este tema que tiene varios componentes, y esa es una solución integral, definitiva, sostenible y para todos. Y cuando se dice para todos es para la gente que está en los bañados, pero también para la gente que está en Asunción y el Gran Asunción. Son las costas, es la recuperación y el desarrollo de manera integral de las costas y de los bañados de Asunción. Eso se propuso en la década del 90. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pasó, por ejemplo, que en aquel momento no había 100.000 personas. Había entre 6.000 y 8.000 familias. O sea, entre 35.000 y 40.000 personas. Casi se triplicó eso. ¿Y qué pasó? Y pasó que no alcanza con tener el proyecto para las CIVIS, para la URBS en este caso, para el territorio, para la ciudad. Ahí es imprescindible la CIVIS, la polis, por un lado, el sector político, el sector público, y la sociedad que tiene que impulsar también las cosas, apoyar las cosas que hay que apoyar y rechazar las que hay que rechazar. Y bueno, no se sabe que se avanzó con el proyecto, se trabajó con el gobierno nacional, hubo la disponibilidad financiera de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y cuando había que, en la parte final del proyecto, empezar por un sector en el norte, cerrar los acuerdos, los números, había que crear una instancia, un mecanismo de gestión, una sociedad entre el gobierno y la municipalidad, y había que adoptar el crédito, tomar el crédito, ¿verdad? Un acuerdo político, eso es. Y ahí en el último minuto no se hizo eso por
mezquindades políticas, yo llamo. Y eso volvió a suceder en el año 2005, la mismísima ¿Para cosa. qué era el crédito? El crédito era para la ejecución de la primera vez de todo el Bañado Norte. ¿Qué ejecutabas? ¿Construías bueno, casas o hacías una Hacías ruta? el saneamiento ambiental. El saneamiento ambiental, los arroyos, las lagunas, la bahía, rellenos, saneamiento ambiental y recuperación de humedales del lado del río, donde no había gente. Donde ya había gente se hacían rellenos, se proponían en ese momento las soluciones habitacionales para las 4.000 familias que había en el norte en ese entonces, para todos, soluciones habitacionales ahí mismo, no en otro lado, barrios sociales, costanera, parques lineales, espacios públicos, urbanización de todo esto, reconversión de grandes equipamientos tipo cuarteles, puertos, una serie de programas urbanos que ya quedaban obsoletos, y también se creaban sectores para emprendimientos de desarrollo urbano, o sea, hacer ciudad donde no se había hecho una ciudad formal, con infraestructura, no inundable, etcétera, etcétera. En eso consiste básicamente el proyecto Franja Costera. Y en el año 2005 se volvió a repetir la cosa. Municipalidad, gobierno, nuevamente se hizo acuerdo, se actualizaron estudios, se solicitó un crédito. ¿A qué banco? Al Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí nuevamente, cuando hubo que hacer ahí ¿Qué año la es eso? firma final, 2005, cuando hubo que hacer la firma final, que se iba a empezar por el norte también, y ahí otra vez vino el tema de las mezquindades políticas, y no se hizo. Y hoy el problema es más grave, y bueno, se está tratando de reencauzar, algunas cosas están reencauzadas entre la municipalidad, el gobierno nacional, etcétera, y algunas cosas se están haciendo, pero eso requiere, si queremos tener una Éxito. una franja costera sostenible, integral, para todos digo, y una solución definitiva, construir el borde de la ciudad, incluyendo, como decimos, a la gente que vive ahí en estos momentos. Es imprescindible que estos acuerdos entre el gobierno nacional y el gobierno municipal se materialicen en la creación de un mecanismo, de una entidad de gestión, que hay distintos modelos. Puede ser una SA de capital público, puede ser un ente, puede ser un consorcio público urbanístico, puede ser un fideicomiso, pero tiene que haber eso que garantice, ¿verdad? Que garantice la calidad del proyecto técnico en sí, todos los componentes del proyecto, la cantidad de viviendas sociales que tiene que haber, que garantice las etapas de ejecución de eso en un cronograma, en el tiempo, y que garantice los fondos de distintas fuentes para el año 1, el año 2, el año 3. Si no hay eso, seguiremos con lo mismo, se harán pedacitos, se hará otra cosa, muy buena intención para un proyecto, se lo hace mal muchas veces, como tenemos ya ejemplos, y entonces no se completa este rompecabezas que en este lugar de la ciudad, sino que al contrario, muchas veces esas cosas pueden ser peor el remedio que en la enfermedad. Esto hay que hacerlo, se puede hacer por etapas y se debe hacer por etapas, pero tiene que abarcarse el 100% del territorio, tiene que abarcarse el 100% del problema social existente, y tiene que abarcarse el 100% de los otros componentes de este tema, de este proyecto que se llama Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. Reflexiono nomás yo y digo, ¿de dónde viene esa gente que en el año 2005 eran 40.000 y hoy son 100.000? No, en el año 95. 2005 o 96. En el año 95, 96 eran 40.000 y hoy son 100.000 o un poco más. Sí. Esos son paraguayos que son expulsados, digo yo, y he leído sobre eso, del interior debido a la matriz productiva primaria que expulsa gente del campo a la ciudad, es decir, Asunción importa gente empobrecida y exporta clase media a Limpio, San Lorenzo, Fernando de la Mora, etc. La pregunta que te hago es, ¿qué ha de pasar cuando vos le des casa a esos 100.000? En los próximos 10 años, vamos a suponer que el gobierno actual
nacional, en la escala nacional, y el gobierno actual municipal, y con la cooperación del BID, Banco Mundial, etcétera, pueden darles habitación e infraestructura ciudadana de ciudad a esa gente. Cuando ellos abandonen ese terreno, no van a venir sus parientes otra vez, porque la matriz productiva va a seguir expulsando gente del campo a la ciudad. La soja ya llega hacia San Juan de Nepomuceno, Villarrica. En Coronel Oviedo se habla ya portugués, si no estoy equivocado. Yo por lo menos he visto eso. Entonces yo te pregunto, Sí, ¿cómo se haría? Porque Asunción va a seguir recibiendo sí, sí. migrantes. A ver, esto es parecido a la relación que hay entre Curitiba y el Brasil. Curitiba una cosa, Curitiba no puede que solucione los problemas del Brasil. Sin embargo, los problemas de Curitiba fueron solucionados en un proceso de varias décadas. En Curitiba sigue habiendo un problema grave en la región metropolitana, que o sea, algunas cosas se hacen, otras San José no. dos Piñay, Pero, etcétera. bueno, entonces, el tema del Plan Maestro de la Franja Costera no le pida que solucione los problemas del Paraguay. Pidámosle que solucione los problemas que hoy hay en Asunción. Con esa visión. En la franja costera. Con esa visión, no crean, Asunción necesita densificarse también. Asunción necesita En Asunción vive poca gente. poquísima. ¿Cuántos? Podemos hablar de eso. Asunción tiene una densidad promedio de menos de 50 habitantes por ¿Cuánto tiene que hectárea. Y mínimo para hablar de ciudad 120 en promedio. Para que sea rentable. Sí, claro, para que sea Socialmente, sostenible, para que inclusive. sea sostenible en todo sentido, ¿verdad? Tan sencillo como... O sea, Asunción es una ciudad despoblada. No es despoblada, pero es con una densidad muy baja que la hace insostenible desde muchos puntos de vista. Pero te voy a terminar la respuesta. Entonces, cuando vos completaste este rompecabezas, ese lugar ya no se puede invadir. Salvo que vos decidas invadir todos los parques, los espacios públicos, etcétera, etcétera, que históricamente no se da, por algo nunca a nadie se le ocurrió invadir el Botánico. Bueno, se invadió Viñascuel en la realidad en el 96, en el 91, que fue toda una operación pensada. Eso, la verdad que se invadió, pero eso no se usaba como parque, no tenía la lectura de la gente que era el parque. Era parte del parque botánico que estaba en manos de las Fuerzas Armadas, que se llamaba Viñascueso, que era mucho más grande antes, y que hoy está totalmente invadido y consolidado eso. Pero no se invaden los espacios públicos, entonces, y algún orden hay que poner desde la polis también, ¿verdad? Entonces O sea, los vos pobres solucionás... un poco el espacio público. Empobrecidos, como se dice. Generalmente no. Generalmente no se invade. Un espacio público reconocido no se invade, se lo usa. No sé, la Plaza Uruguaya, a nadie se le va a ocurrir ir a construir. Ahora, hay una marcha campesina, bueno, se usa. Hay una protesta de las comunidades indígenas, se usa. No, perfecto. Pero nadie dice, no, aquí yo me voy a quedar. Existe ese reconocimiento cultural también. Entonces, el Plan Maestro de la Franja Costera se ocupa de eso. Hay otros planes que se ocupan de la región metropolitana y hay otros planes que no están muy desarrollados, pero que deberían ocuparse del territorio del Paraguay y del proyecto Paraguay, el proyecto país, de ponerlo en el territorio. Está bien. Entonces, a nivel metropolitano, que vos me hiciste la pregunta, tenemos también planes hechos. Tenemos el Plan Estratégico Metropolitano. ¿Cómo se llama? De Asunción. PEMA. Plan Estratégico Metropolitano de Asunción. Se trabajó con el BID, se trabajó desde el MOPC, ese es un proyecto del MOPC, año 2011 más o menos, ¿verdad? 2011, 2012, no recuerdo exactamente, pero hay todas unas propuestas en los distintos componentes también para el Gran Asunción, en el componente de usos de suelo, en el componente ambiental, en el componente de movilidad, en el componente de desarrollo urbano, en el componente de infraestructuras, en el componente de economía y en el componente institucional también. Así como el Plan Maestro de la Franja Costera proponía su mecanismo de gestión, el PEMA propone su mecanismo de gestión también, donde debe estar el gobierno nacional, las municipalidades
¿Y de el la departamento? región, el departamento, etcétera. Y donde tiene que la sociedad organizada tiene que tener también una participación, una representatividad. Existe otro plan hecho posteriormente, creo que fue el 2015, no recuerdo bien, 14, 15, el que es el ICE, el plan de iniciativas emergentes y sostenibles también del BID, con una cantidad de propuestas, con unos diagnósticos muy serios, muy ilustrativos de la realidad, Sí. donde hay toda una radiografía del Gran Asunción en los distintos componentes también, a través de diferentes indicadores, cosas que se miden, no es que me parece nomás o me gusta, me piache, Hay no un me estudio, piache. ICES. Claro, tiene un respaldo fantástico que hizo una consultora IDOM, financiado todo, o sea, pagado por el BID. Esas son donaciones, no se usó ahí dinero. Y ahí está el ICE, y el ICE, por ejemplo, te dice que el primer problema de Gran Asunción, ¿sabes cuál es? No. ¿Contar? El uso del suelo, la falta de legislación y de control urbana para el uso del suelo, que puede parecer una tontería. ¿Qué quiere decir? Y voy a Caos. explicar. El segundo es el tema ambiental, de saneamiento ambiental, ¿Agua y saneamiento? y el tercero es la movilidad y transporte público. El primero es uso de suelo. ¿Por qué uso de suelo? ¿Qué es uso de suelo? Uso de suelo es seguir desparramando los loteamientos, llamémosle la urbanización por todo un territorio que hoy día tiene un diámetro de 50 kilómetros con una densidad habitacional Bajísimo. de 15 habitantes por hectárea. Si Asunción tiene 47, 48, 49, 50, esto tiene 15 en promedio. Ahí sí que no sé de qué estamos hablando. Entonces, por eso dicen, el primer problema es el uso del suelo. Y nosotros creemos que que tanto, va para tanto. Y es lo fundamental para el manejo del territorio de la ciudad, lo fundamental es el uso de ese suelo. No debe permitirse entonces que siga No, ya me expandiendo. adelanto, no puede, o sea, no debe. Digo, la loteadora, no sé Jamás, cuál, no cualquiera. puede seguir extendiéndose. Pasa esto. un tractor Pero que ahí dice, siempre acabo hay- de urbanizar y se van a hacer un tractor, va y siempre hay que buscar las causas también de las cosas. ¿Entendés? Hay que ir a las causas de las cosas. No puede seguir expandiendo. Claro que puede. Pero no Y debe. el tercer mundo lo hace. Y así nos va. Pero vos qué crees que ciudades de primer mundo, salvo Estados Unidos que tiene otro modelo de ciudad que no es sostenible, Tampoco. pero la ciudad europea y el territorio europeo es un modelo, pero de una Racionalidad. de una belleza también, racionalidad por supuesto, de un manejo extraordinario. Entonces, las causas de por qué y son muchas, y una de ellas es la histórica falta de políticas urbanas, de políticas públicas en todo esto. Y entonces, ¿cómo puede acceder la persona común, una familia, cómo accede históricamente a una propiedad? Y la cuotita que pues, ¿por qué? Porque el Estado jamás se ocupó de políticas públicas que le digan, no será, no te vayas a ir acá a 30 kilómetros a vivir en el campo en medio de nada, en un loteamiento que está marcado en un plano, pero que te vas ahí y en 8 manzanas hay 6 casas. No vale la pena. 6 chalés, 10, 12, no es ciudad, y la calle es de tierra. ¿Y tenés cloaca? No, por supuesto que no. Con suerte hay iluminación pública, transporte público. No. ¿Y dónde va a ir la escuela? ¿Y el centro de salud? ¿Y dónde queda? ¿Dónde vas a comprar el fideo para prepararla? Y no sé dónde, porque obviamente si no hay densidad no se produce lo que conocemos como ciudad. Entonces eso crea una deseconomía gigantesca. Pero ¿por qué entonces? Una de las razones principales, la falta de políticas públicas, que, como te decía, que le digan, en vez de irse a 30 kilómetros, que le digan, no, pues quédate acá. Y subía así entonces. No hace falta subir No hace falta. 50 pisos. ¿No?
No hace falta con 8 pisos, vos crear una ciudad densa, pero que sean también viviendas desde el Estado, del gobierno. No, es solamente vivienda para el que menos tiene, que hay que hacer. Para una clase X que tenga un cierto grado de subsidio, pero que también lo pueda pagar en 20, 30 años, pero vive acá, acá cerca está. Entonces, imagínate las ventajas que eso tiene. Entonces es un espejismo también eso, pero es un espejismo, pero es una realidad trágica, porque tampoco tiene otra salida esa persona. Y en su pensamiento también, no, yo alquilo una piecita, una cosita muy cara porque está cerca, prefiero nomás ir mudándome en esto, pero después las deseconomías que le vienen son enormes y la falta de calidad de vida son enormes. Cuando uno va a veces a Curitiba, solemos ir de vez en cuando, Foz de Iguazú nomás, Buenos Aires o Sao Paulo, el paraguayo, entre ellos nosotros decimos, wow, así tiene que ser. Allá no hacen luego así, no tienen idea, parece. Ese es un tema que te quería preguntar. Ese es un tema presupuestario, ¿verdad? No, para No nada. solamente. No es presupuestario. ¿Vos sabés No cuánto es es el presupuesto de presupuestario. Buenos Aires? Pero no es presupuestario. ¿Y cómo Vos- ver a pala Buenos Aires con? No, bueno, yo sé cuánto es el presupuesto de ¿Cuánto? Buenos Aires, más o menos 15 mil millones de Ese dólares. es el presupuesto del Paraguay. Yo sé. Y bueno, y Buenos Aires es una ciudad que siempre fue una capital ¿Y rica por qué ellos y que tienen tiene entonces- la mitad de la población del Paraguay, ojo. Sí, Buenos Aires tiene 3.500.000 habitantes. O sea, tiene la mitad del Paraguay. El doble que nuestro presupuesto no es de país. Si fuera un país, eso, una ciudad-estado. Ahora, históricamente es un lugar, una ciudad, fue una de las grandes capitales del mundo, ¿verdad? París, Roma, Londres, Buenos Aires, Río de Janeiro. Pero vuelvo al tema. Vamos a Foz de Iguazú nomás. Sí, Y acá Clorinda tiene algunas avenidas así, algunos rulos así. Sí. ¿viste? Vos te vas a ir a Buenos Aires y el rulo que se Sí. hace ahí cuando salís Sí. ya hacia Formosa Sí. es un rulo lindo. sí. Y, Son intervenciones del Estado federal. bueno. Porque para salir, por ejemplo, de Luque hacia Areguá, ¿vos conocés? Todavía no puedo salir. Impresionante, una Me locura. tranqué varias veces en el Bueno. Bourbon, después a la vuelta también me tranqué. Y acá mismo en Asunción es un caos total en tantos lugares. Y No, pero no es un problema Pero, de pero presupuesto. voy a terminar. Asunción, 500.000 habitantes, 2,5 millones de usuarios por día. 400 a 500.000 coches por día entran. Y van a seguir entrando. Porque las ciudades circunvecinas no le dan a sus habitantes por lo que yo entiendo vienen a buscar en Asunción. Entonces, ¿cuál es lo que es la salida? Yo una vez le pregunté a Jaime Lerner, de Curitiba. ¿Cuál es Curitiba empezó también a caotizarse. Y le dije, ¿cuál es el problema de Curitiba? Me dice, el problema de Curitiba no está en Curitiba. El tránsito caótico de Curitiba no está en Curitiba. La solución, perdón. La solución está en que todo le quede cerca. Al de San José dos Piñais, al de Campo Largo, Sí. al de Araucaria, Sí. que eso es San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, de ellos. Sí. Entonces, ¿no será que el problema de Asunción no está en Asunción, sino que está en que todo le quede cerca al de San Lorenzo, Luque y de Fernando? Y bueno. Y que no venga tanto a Asunción a estudiar, a trabajar, a educarse, etcétera. Y sí, claro que sí. Como el problema de la migración campos rurales está en que no hay ningún desarrollo rural o muy escaso. Entonces, claro que está ahí. Y ahí para eso se hace el Plan Estratégico Metropolitano de Asunción, El tema. ICE Gran Asunción, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que después a la hora de aplicar, No se ejecuta. no sé, que viene se cambia una autoridad y él se le ocurre que tiene que hacer tal proyecto y bueno, y se hace nomás. Y el otro quiere hacer tal otro proyecto y se hace nomás. Ahora vamos a hacer un Entonces no puente. hay un proyecto, o sea, hay proyecto, pero el proyecto está de adorno porque vienen iniciativas descolgadas que no tienen nada que ver con nada, pero que sí se hacen con presupuesto, no son gratis. No. No son gratis. No hay almuerzo gratis. No, Todo no, tiene un costo. no hay. Bueno, se va a hacer un puente, me dijiste. Ese puente no tiene los estudios que tiene que tener. Yo Para me decir, refiero al puente porque Asunción dice que va a ir hacia el Chaco. no, ahora. pero Dios nos libre y guarde, ¿verdad? ¿Querés seguir bajando la densidad? En el Gran Asunción ya estamos en 15. Sí. Si querés vamos a seguir bajando un poco más. Y vamos al Chaco. Vamos al Chaco y de paso también en el Chaco liquidamos todos los humedales que hay ahí. De Ese puente paso. va a destruir el humedal, che.
Y mira, a juzgar por los antecedentes, por la historia, sí, porque efectivamente si no se cuidó de este lado el uso de suelo, lo que vinimos hablando, que se estudió en ICE, en PEMA, etcétera, etcétera, y allá tampoco se va a hacer. O sea, la barbarie va a cruzar el puente. Total, vamos a seguir extendiendo, vamos a hacer loteamientos en zonas inundables sin problema, liquidaremos los humedales, en fin, pero estará el puente. ¿Y existe otra salida, alguna salida entonces para el ciudadano de Asunción o el ciudadano de Gran Asunción que no sea el sitio Petirosi? ¿No entendiste la metáfora? Sí, entendí, claro que existe. Asunción tiene que, primero vos hablaste que los problemas están afuera. Sí. Justamente estos planes lo que hacen es así. ¿Cómo yo hago el ordenamiento del suelo del Gran Asunción? Ordenando cada ciudad, y cada ciudad del Gran Asunción que tenga fortalecerle su centralidad. Su centralidad. De manera que no todo el mundo tenga que venir a Asunción. Yo encantado que venga todo el mundo a Asunción, pero tampoco tiene que ser gratis eso. O sea, hoy con la tecnología que existe se paga peaje. Vos para entrar en los cascos, en los centros históricos de las ciudades, en muchísimos lugares, PIB, te dice el coso. Y si no tenés PIB, no entras. Otra cuestión, tenemos que mejorar el transporte público. Otra cuestión, tenemos que densificar Asunción. Asunción tiene que tener 2 millones de habitantes. Entonces, ¿Va para 2? Absolutamente. ¿Cómo no va a dar? O sea que si hoy tenemos 500, 4 veces más. 2 millones. 2 millones de habitantes. Asunción puede tener 4 veces más habitantes que hoy. Y puede tener también, si vos tenés 2 millones de habitantes, vas a tener una densidad de aproximadamente 200 habitantes por hectárea. Normales. Sin problema. Claro, y eso te crea una cantidad de ventajas. Y así como lo otro genera deseconomías, esto genera economías de aglomeración, se llama en los libros de ustedes, los economistas, ¿verdad? Sí. Bueno, siendo las 21:33, le comprometemos a Charlo Boque y Gusto y Terey para que él venga una vez al mes, si es que está acá en Asunción o está de alguna manera dispuesto a conversar con nosotros aquí en este programa del Club de Ideas, que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo, y en este caso no tener una opinión sobre el caos urbano, que es hoy el principal fenómeno probablemente de la sociedad paraguaya. Hoy estamos sin Eduardo Nakayama, quien está dando algunas conferencias en el este del Paraguay. Y desde la próxima semana él estará volviendo a seguramente este programa para estar con nosotros y seguir conversando sobre todos los temas de naturaleza económica, social, política. Y desde hoy le comprometemos a Charlo que estaremos con él en Es imposible ser paraguayo, conversando sobre temas también urbanísticos que, vuelvo a repetir, la urbanización acelerada, caótica y con deseconomías externas es hoy el principal fenómeno social, y ahora que él me recordó, Charlo, también político, infraestructural, económico, social, político, físico, etcétera, medioambiental de la sociedad paraguaya. Por lo tanto, Charlo Gonzalo Garay, muchísimas gracias. Él es mi compañero también a veces. Ahora vamos a ir a tomar una cervecita y solemos jugar fútbol también. Es un tipo que se pone muy nervioso cuando le hacen foul, cuando entran en posición adelantada y cuando los perros cobran equivocadamente. Cuando los perros cobran equivocadamente las normas del fútbol, así como también en las ciudades muchas veces hay normas que no se cumplen. Entonces, buenas noches, Gonzalo Charlo Garay. Un gusto. Por acá estaremos y muchas gracias. Una vez al mes. Muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero
de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Es imposible ser paraguayo.